Hola, hola, gracias por visitar mi canal. Suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte. Ya en la información del video dice de qué trata este video. Vamos a ver, tenemos del lenguaje cotidiano, que es el mismo lenguaje coloquial. Vamos a pasarlo al lenguaje algebraico, que es el mismo lenguaje matemático. Es muy importante aprender a traducir de un lenguaje al otro. Vamos a empezar a ver. Dice que el lenguaje algebraico es el que utiliza letras, símbolos y números para expresar en forma breve y concisa enunciados en los que se pide realizar operaciones matemáticas. Aquí tenemos, este es el lenguaje algebraico, que es el mismo lenguaje matemático. Vamos a ver cómo nosotros expresamos del lenguaje cotidiano o coloquial al lenguaje algebraico o matemático. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos 4 para traducirlo al lenguaje algebraico. El primero dice el producto de dos cantidades diferentes. También puede ser el producto de dos magnitudes, pero aquí me dice el producto de dos cantidades. Como ya le dije, puede ser magnitudes diferentes. Se escribe de la siguiente manera: dos cantidades, que es el producto, significa que no tiene signo en el medio, se van a multiplicar. Vamos a utilizar X y Y. Puede ser A, B, puede ser P, Q, dos letras que representen cantidades desconocidas. Las letras representan cantidades desconocidas. Por eso dice el producto de dos cantidades diferentes. No mencionan número, sino cantidades que no se conocen. El siguiente dice la suma de dos cantidades diferentes. Significa que son esas mismas cantidades, pero sumando. Pueden ser otras cantidades, otras letras, pero dos. La suma de dos cantidades. O sea, tenemos estas dos cantidades que se están sumando. Son desconocidas, no sabemos quiénes son. Aquí tenemos la diferencia de dos magnitudes diferentes. La diferencia, eso es restando. Entonces, son esas mismas dos cantidades, pero restándose. La diferencia de dos magnitudes o cantidades. Aquí está la diferencia, estas dos cantidades restándose. El cociente de dos cantidades. El cociente es lo mismo que la división, o lo mismo que digan una cantidad entre otra. El cociente de dos cantidades puede ser X sobre Y, puede ser Z sobre Y, o puede ser inverso, Y sobre X, o A sobre B, o B sobre A, pero dos cantidades que se está dividiendo una sobre la otra. Tenemos aquí la siguiente que dice la suma de los cuadrados de dos cantidades. La suma de los cuadrados de dos cantidades. Se escribe de la siguiente manera. Fíjense aquí, la suma de los cuadrados de dos cantidades. Dos cantidades que ambas están al cuadrado. Se puede confundir con esta que sigue, que dice el cuadrado de la suma de dos cantidades. El cuadrado de la suma de dos cantidades. Esto va dentro de paréntesis. El cuadrado de la suma de dos cantidades. Si no ponemos estos paréntesis, entonces el 2 cae encima de la Y. Entonces sería una cantidad más el cuadrado de otra. Por eso se pone dentro de paréntesis, para que sea el cuadrado de la suma de dos cantidades. Como también puede ser la suma de dos cantidades al cuadrado también. La otra dice la diferencia de los cuadrados. Chequen bien, la diferencia de los cuadrados
de dos cantidades. Se escribe de la siguiente manera. Diferencia de los cuadrados de dos cantidades. Y aquí dice la suma de los cuadrados de dos cantidades. Ahora aquí tenemos el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. El cuadrado de la diferencia de dos cantidades se escribe empezando por cuadrado, que es lo que dice el cuadrado de la diferencia, signo de dos cantidades. Ponemos dos cantidades. Vamos con la siguiente. Dice el cuadrado del producto de dos cantidades. El cuadrado del producto de dos cantidades. Se escribe, mírenlo aquí, el cuadrado del producto, se están multiplicando porque no hay signo en el medio, de dos cantidades. O puede ser el producto de dos cantidades al cuadrado también, dentro de paréntesis. La número 10 dice la tercera parte de la suma de dos cantidades. Se escribe la tercera parte de la suma de dos cantidades. Como es tercera parte, se escribe así. O también pudiera ser la suma de dos cantidades entre 3. O también un tercio de la suma de dos cantidades. El número 11 dice el producto de la suma de dos cantidades por su diferencia. El producto, me están hablando de multiplicación, de la suma de dos cantidades por su diferencia. Se escribe el producto, aquí está, en el medio no hay signo, el producto de la suma, aquí está, de dos cantidades. Aquí está la suma de estas dos cantidades por, esto es por su diferencia. Aquí tenemos la suma de A más B, la diferencia A menos B. Vamos al número 12 que dice la diferencia de los cubos. Cubo, eso es 3, de dos cantidades. La diferencia de los cubos de dos cantidades. Se escribe diferencia de los cubos de dos cantidades. Ambas están al cubo. Ahorita era diferencia de los cuadrados. Ambas estaban al cuadrado. También era la suma de los cuadrados. Ahora es la diferencia de los cubos. Diferencia de los cubos de dos cantidades. Aquí dice la suma de los cubos de dos cantidades. Esto mismo, pero suma. La suma de los cubos de dos cantidades. La suma de los cubos de dos cantidades. Ahora el número 14 dice la raíz cuadrada de la suma de dos cantidades. Primero escribo la raíz de la suma de dos cantidades. Escribo la raíz y dentro de la raíz escribo dos cantidades sumándose. La raíz y dos cantidades sumándose, no importa las letras que utilicemos. La raíz cuadrada de la suma de dos cantidades. Aunque no digan que son diferentes, pero tampoco han dicho que son iguales, entonces la ponemos diferentes. El número 15 dice la mitad de la diferencia de dos cantidades. Mitad, eso es dividido entre 2. La mitad de la diferencia, o sea, de dos cantidades que se están restando para dividirlas entre 2. Aquí está, dos cantidades que se están restando para dividir entre 2. La mitad, aquí está el 2, de la diferencia, el signo de menos, de dos cantidades. Aquí tenemos la suma de tres cantidades diferentes. Tres cantidades son tres variables, cualquiera que se están sumando. Aquí están. El siguiente dice la suma de dos números enteros consecutivos. Los números enteros son aquellos que están en la recta numérica, como el 0,
el 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito, y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hasta el infinito hacia la izquierda, infinito hacia la derecha. Esos son los números enteros. Entonces me dice la suma de dos números enteros consecutivos. Como son enteros consecutivos, puede ser el 3 y el 4. Son consecutivos, el 3 y el 4, uno va detrás del otro. Consecutivo significa que uno va detrás del otro. Como dice la suma de dos números enteros consecutivos, se escribe de la siguiente manera. El primero, como no sé cuáles son los números, el primero le vamos a llamar X. Y al segundo, X más 1. Como son consecutivos, si el primero fuera 5, se supone que el que le sigue es el 6. Entonces, si el primero es 5, entonces 5 más 1 es 6. Por eso dice la suma de dos números enteros consecutivos. Si el primero es 8, entonces el siguiente es 9, porque es entonces 8 más 1 es 9. O si fuera 30, el siguiente sería 30 más 1, que es 31. Entonces sería 30 y 31. Y así se suman. Vamos a estos tres que son los últimos, pero habrán más videos sobre este tema porque es muy importante. Aquí tenemos la suma de tres números enteros consecutivos. Ya sabemos cuáles son los enteros. Se escribe de la siguiente manera. Aquí está la suma de tres números enteros consecutivos. El primero, si son tres números enteros consecutivos, puede ser el 10, 11 y 12. Si el primero es 10, el siguiente sería 10 más 1 es 11. Y el siguiente sería 10 más 2, 12. Entonces sería 10, 11 y 12. O si fuera 50, si el primero es 50, el siguiente es 50 más 1, 51. Y el siguiente es 50 más 2, 52. Y así sucesivamente. El siguiente tenemos dos números enteros pares consecutivos. Los números pares son, como dicen que son enteros, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y así sucesivamente. Y como dicen dos números enteros pares consecutivos, se escribe el primero. Fíjense que aquí no habla, nada más dicen dos números enteros pares consecutivos, no hablan de sumar ni de restar, sino dos números enteros pares consecutivos. Si el primero es 8, el siguiente, el que le sigue consecutivo, viene siendo 10, bien, porque es 8 más 2 es 10. O si fuera 20, el que le sigue es 22. Entonces 20 más 2, 22. Vamos a ver el siguiente. El siguiente dice tres números enteros pares consecutivos. Como dice tres números enteros pares consecutivos, se escribe así como este. Aquí son 2, pero aquí son 3. Si el primero es 16, el que le sigue es 16 más 2, eso es 18. Entonces 16, que es aquí, más 4 es 20. Entonces sería 16, 18 y 20. Y así se escriben tres números enteros pares consecutivos. Muchísimas gracias. Hasta un próximo video que espero que sea de este mismo tema.